Hey, muy buenas mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a este video después de muchísimo tiempo. No estoy muerto, aquí estoy. Y este es el primer video de la semana de Halloween 2022, aquí en el canal de Akichago. Y empezamos por lo más alto. Pero antes que nada, voy a hacerles una pregunta. Estoy seguro que más de uno de ustedes conoce la historia, la película, los juegos incluso, de la masacre de Texas. Pero ¿sabemos de dónde proviene esta historia? Quiero preguntarles una cosa y contéstenme en los comentarios. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran un policía investigando un caso, que llegaran a casa de uno de los sospechosos y encontraran el cuerpo de una persona desaparecida, cuyos órganos se encontraban en la nevera de esta persona? Que encontraran muebles, ceniceros, vasos, hechos con cráneos humanos, cinturones hechos de pezones, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue lo que le pasó a varios agentes de la policía cuando llegaron a investigar a uno de los sospechosos de una desaparición o de un asesinato. El día de hoy vamos a hablar de Ed Gein, el asesino real en el cual basaron la historia de la masacre de Texas. Vamos a ello. Vamos a intentar analizar cuáles fueron las razones que llevaron a Ed Gein a hacer lo que hizo. Y vamos a intentar ver cómo se desarrolló su vida hasta el punto en el que lo atrapan y cómo lo atrapan. Así que ahora sí, comencemos. Ed Gein o Edward Gein nace en el condado de Cross, en Wisconsin, en Estados Unidos, el 27 de agosto de 1906. Estamos hablando del caso de un asesino de hace más de 100 años. Fue criado a las afueras del pueblo de Plainfield, hijo de George P. Gein y Augusta Lerck. Como en la mayoría de los casos de los asesinos famosos o de casos que se han visto a lo largo de la historia, puedo decirles que Edward Gein no tuvo una infancia sencilla. Él, junto con su hermano Henry Gein, tuvieron una infancia completamente difícil. Empezando porque su padre tenía graves problemas con la bebida, era una persona violenta, era una persona que, por lo que se sabe, los corregía de una manera bastante fuerte, de manera continua. Y su madre, por otro lado, tenía fuertes creencias religiosas, lo cual la llevaba a pensar que los hombres eran un problema grande, y una mujer que cree en este tipo de cosas y que crece o desarrolla su vida con 3 hombres en casa, sus 2 hijos y su esposo, también era una mujer bastante complicada, lo cual hizo que la infancia de estos 2 pequeños fuera muy difícil. Volvemos generalmente siempre a lo mismo. Estos casos de asesinos famosos que vamos a tratar en esta semana surgen de familias, digamos, rotas, desestructuradas, familias que no están, digamos, adeptas a lo que nosotros conocemos o reconocemos como una familia normal hoy en día. Y esta suele ser la primera razón o la razón primordial por la cual su camino se desvía de lo que nosotros podríamos llegar a considerar normal. Edward Gein tenía un gusto particular por la sangre y el sufrimiento animal. Estamos hablando que se crió en una parte o en una zona rural. Y en la granja sus padres tenían varios animales, entre ellos los cerdos. Cerdos que eran sacrificados de una manera relativamente continua para diferentes fines. Expresado por él mismo, tenía cierta fijación por ver cómo mataban a los cerdos, cómo los degollaban, cómo los desollaban, y esto para él significaba un subidón de adrenalina. Esto es algo que se reconoce en varios casos de asesinos, de psicópatas y de gente que tiene la teja bastante corrida. Es el disfrute por el
dominio del ser humano sobre seres más débiles que ellos, en este caso los animales. Además, se conoció que tenía cierto gusto por los cómics de terror y su fascinación por las torturas que practicaban los nazis. En 1940 muere su padre, George, a los 66 años, motivo por el cual el negocio familiar decae y se ven obligados a conseguir trabajo. Ed y Henry, los dos hijos de la familia. Desgraciadamente para Henry, el hermano de Ed Gein, murió en extrañas circunstancias durante un incendio. Por lo que se sabe, por lo que Edward Theodore Gein dijo, es que cuando comenzó el incendio y se dieron cuenta de que ya no era controlable, se separaron los dos hermanos para poder sofocarlo, es decir, para poder apagar el incendio. Pero después de esto, encontraron el cadáver de Henry en el mismo lugar donde se dio el incendio. Más tarde, en el año 1944, su madre sufrió un paro cardíaco que llevaría a su hijo a cuidarla durante los siguientes 12 meses, un año completo. Su madre, completamente demandante de atención y pues obviamente con sus secuelas del infarto, solicitó a su hijo que la cuidara día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y por lo que se sabe, Edward Gein en realidad no estaba muy cómodo con esta situación. Pasaron los años, Edward Gein se dedicó a diferentes cosas. Y aquí ya llegamos al punto al cual todos querían llegar, los asesinatos que se conocen. Hay más de 8 víctimas las cuales se le adjudican a él, pero comprobados tenemos 2. El primero, Mary Hogan, el 8 de diciembre de 1954. Seymour Lester, un cliente de la taberna de Hogan, dio el testimonio del hallazgo que realizó cuando visitó este sitio, encontrando completamente solo el lugar, es decir, el lugar estaba desértico, abandonado. Lugar donde encontró un cartucho calibre 32 y un charco de sangre que conducía hasta la puerta trasera, interrumpido por unas huellas de neumático. Lo que quería decir era que algo grave había pasado con Mary Hogan en ese momento, en ese lugar, pero el cadáver no estaba. Y eso era lo extraño. Simplemente había sangre y un cartucho de revólver calibre 32. Este es el primer asesinato del cual se tiene registro que sí realmente fue realizado por Ed Gein. ¿Por qué? Porque él lo confesó. Y el segundo, del cual se tiene completa seguridad que fue él, y este es el maravilloso punto donde lo atrapan, es el asesinato de Berenice o Berenice, no estoy seguro cómo, yo diría que es Berenice, Warren, el 16 de noviembre de 1957, la propietaria de una ferretería, a la que entró con el pretexto de comprar anticongelante para su vehículo y quedando su nombre como último cliente en los libros de contabilidad. Era la razón principal por la cual era el sospechoso número 1, porque fue la última persona que en algún momento habló con Berenice Wooden, dándole un tiro en la cabeza, arrastrando el cadáver hasta su camioneta donde se la llevó. Ok, aquí es donde empieza realmente lo tétrico y es donde podemos o necesitamos abrir nuestra mente para entender cómo en la cabeza de alguien puede caber hacer algo como lo que hizo este hombre. Ok, voy a decirles cómo es y como les contaba al principio del video, esta es la situación. Los agentes de policía que investigaban la desaparición de Berenice Warren, y esto lo estoy leyendo directamente de un informe policíaco, ¿ok? Entonces, perdónenme si de pronto leo, pero es importante que tengan todos los detalles. El 17 de noviembre de 1957, como les dije, propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin, sospecharon que Ed Gein estaba implicado en el caso. Tal y como les conté, era el último nombre que figuraba en el libro de clientes de la ferretería. Esa fue la principal razón. Es decir, que si nuestra estimada Berenice Wooden no hubiera notado el nombre de su cliente, tal vez en ningún momento lo hubieran atrapado y hubiera sido terrible, porque muy probablemente más crímenes hubiesen sucedido. Sospecharon que Edward Gein estaba implicado en el caso.
Cuando entraron en casa de Edward Gain, encontraron el cuerpo desnudo de Berenice Worden, colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado, es decir, completamente vacío. Entre otros macabros hallazgos que encontraron en esta casa, encontraron también 10 cráneos a los que se les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, es decir, acá, completamente abiertos. Pantallas de lámparas. Voy a intentar dejar unas imágenes por acá para que ustedes puedan verlas. Si veo que es una imagen muy fuerte, si es algo que de pronto no puedo mostrar en YouTube, yo sé que la curiosidad mató al gato y ustedes podrán buscar las imágenes por internet, pero les advierto que son imágenes fuertes, son imágenes que impactan y pues no se pierden de nada si no las ven. Voy a intentar dejar algunas imágenes por acá de lo que se pueda dejar, ¿ok? Encontraron pantallas de lámparas, asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con cráneos, más cráneos en los postes de su cama, los órganos de Berenice Worden en el refrigerador. Como les dije, su cuerpo estaba completamente vacío, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos hecha con 9 vulvas y bueno, muchos otros objetos hechos con base a partes humanas, piel, órganos, huesos, etc. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Y solo para que ustedes lo sepan, y si este video tiene mucho apoyo, voy a contarles otras películas que están basadas en casos reales. Sin ir más lejos, el caso de Scream, de este personaje, también se basa en un asesino real. Pero continuemos con el caso que nos atañe el día de hoy. Al ser interrogado, Edward Gain admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba sus cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford del 49 a su casa, donde curtía las pieles para hacer su decoración, sus posesiones. Admitió que asesinó a Mary Hogan, primer asesinato admitido por el asesino, por Edward Gain, tabernera local desaparecida en 1954. Fue declarado como enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984. Bueno pues, amigos míos, esta es la historia de Edward Gain, uno de los, por llamarlo de alguna manera, más grandes asesinos, reconocidos asesinos en la historia de la humanidad. Hay más, hay muchos más, y vamos a traer varios durante esta semana. Edward Gain solamente fue el primero, ya les dije, es el primer video de la semana de Halloween 2022. Si les gusta este tipo de contenido, si les agrada este tipo de historias, o si simplemente se sienten interesados o entretenidos por este tipo de información, déjenmelo saber en los comentarios. Ya saben, regálenme un like, que eso ayuda muchísimo a saber si les está gustando esto. Esperen más videos en la semana de Halloween. Tenemos otras 4 historias, entre ellas la historia de un ventrílocuo el cual falleció y al analizar su muñeco encontraron que ese muñeco no era un muñeco normal, sino el cadáver de un niño. Tenemos también la historia de una persona que cometió uno de los actos más horribles, sádicos, brutales de la historia moderna. Una persona que fue atrapada por la policía el año pasado. Generalmente cuando nos remontamos a estos casos de asesinos famosos, asesinos en serie o asesinatos crueles, tenemos que irnos a mucho tiempo atrás, años. Por ejemplo, 1900, tenemos que irnos al 1950, a los años 70, a los 80. Les estoy hablando de un asesino al cual le encontraron más de 4.000 piezas óseas enterradas. Parece ser que también incurrió en el canibalismo y, para colmo de males, es una persona latinoamericana. Estamos hablando nada más y nada menos que el caníbal mexicano. Si quieren más detalles, les recomiendo que se suscriban, le den a la campanita para saber cuándo voy a subir el siguiente video
y que se queden para disfrutar esta semana de Halloween 2022 en el canal de Aquí Chago. Les mando un abrazo gigantesco a todos, un beso y nos vemos en la próxima. Bye.